Bien, muchísimas gracias, Ángel. Muy buenos días o buenas tardes, según el momento del día que estés escuchando esta grabación de este webinar. Y buenas tardes para todos aquellos que están conectados desde Latinoamérica y también desde España en vivo. Bueno, aquí les saludo desde Argentina. Estábamos recibiendo saludos de distintas partes de Latinoamérica. Yo estoy basado en Buenos Aires, aunque visito mucho Madrid. Y desde ALDE le damos la bienvenida a este nuevo webinar, hoy viernes 4 de septiembre de 2020. La idea es hoy hacer un anticipo, como nos anticipaba recién, valga la redundancia, Ángel, de contenido que luego se brinda en extenso en un módulo que se refiere a gestión de contratos en el programa, en el máster de dirección de proyectos de EALDE Business School. Es un módulo que yo imparto como docente ya desde hace años y cada vez va creciendo y genera muchísimo interés. Y por lo tanto la idea era hacer este tipo de repaso de temas y de contenido. ¿Y por qué digo repaso? Porque justamente esta es la agenda. En el mes de enero y en abril pasados, en 2020, en este 2020 un tanto complicado para todos, eh, hemos hecho un par de webinars. En ambos yo recuerdo haber estado en Madrid. En el mes de enero estuve en las oficinas de la universidad de EALDE Business School y en el mes de abril estaba en Madrid, aunque confinado, en plena cuarentena. En ambos webinars, enero y abril pasados, hicimos una introducción de la gestión de contratos en términos generales y luego hablamos en el segundo sobre los 10 pitfalls, que son los errores más comunes en contratación. Para aquellos que hayan presenciado alguno de estos dos webinars o eventos impartidos por EALDE, bueno, de alguna manera vamos a ir repitiendo contenido, pero como sé que la audiencia se va renovando, vamos a reiterar algo de contenido y vamos a incorporar más información en este momento. Y obviamente la idea es abrir juego, generar una suerte de ida y vuelta a través de una sesión de preguntas al final, preguntas y respuestas, y obviamente siempre dispuestos a que estemos conectados. Justamente para conectarnos, aquí me presento, mi nombre es Pablo Silota, vengo del campo del derecho, soy abogado de la Universidad Nacional de Mar del Plata con especialización en derecho empresario, más que nada con una trayectoria en materia de contratos y certificado por la IACCM, que es la asociación que represento en Latinoamérica y en sur de Europa, que es la International Association for Contract and Commercial Management. Actualmente estoy a cargo de todo sur de Europa más Latinoamérica para esta asociación. En la columna de la derecha verán mis datos de contacto, ustedes pueden conectar, trabajamos mucho con LinkedIn, como le dicen en algunos países hispanoparlantes. Ahí tienen mi perfil como para de alguna manera conectar y estar comunicados. Más allá de que soy docente de ALDE Business School y me gustaría en el futuro poder estar presente y conectar a través del módulo del máster de dirección de proyectos de, este, de esta escuela de negocios. Bien, como les dije, yo represento a la IACCM, que es una asociación sin fines de lucro, focalizada desde el año 99 en capacitación y en benchmarking. Y la idea es justamente en esta oportunidad, de la mano de EALDE, preguntarnos por qué estamos hoy aquí, porque vamos a hablar sobre las claves para poder entender el contract management. Y a veces decimos, el contract management, ¿contract qué? Ni siquiera podemos pronunciarlo fácilmente en España o en Latinoamérica, porque apenas hemos escuchado hablar de contract manager o contract administrator o contract engineer. Muchas veces hemos hablado de estos roles y tampoco sabemos bien a qué se refiere con esta definición o con estas posiciones. Hay mucha gente en project management que tiene idea de contratos, tiene idea de contract management, pero hay mucha otra gente que desde project management finalmente tiene que hacerse cargo del seguimiento de un contrato o de la gestión de un contrato determinado, pero sin haber sido capacitado en ese sentido, porque solamente ha certificado como Project Manager con el PMI o con cualquier otra de las instituciones eh, relacionadas con la gestión de proyectos. Pero el Contract Management va a algo un poco más específico. ¿Sirve para algo? Y claro que sirve. Fíjense la portada del diario El País de Madrid de octubre del año 2016, cuando nos anunciaban en tal oportunidad que justamente
2 académicos habían sido galardonados con el Premio Nobel de Economía por haber obtenido en la teoría de los contratos justamente ese galardón, ese Premio Nobel de Economía del 2016. Y justamente se trataba, decían estos académicos, de pensar en todas las partes involucradas para que un contrato sea una situación en la que ganan todos. Este es el postulado de nuestra asociación de la IACCM, pensar en todos los stakeholders. Ustedes como profesionales de Project Management, que lo son, porque si están aquí en EALDE, me imagino que muchos de ustedes están en contacto con gestión de proyectos, han escuchado hablar de stakeholders del proyecto. Bueno, nosotros también tenemos stakeholders del contrato, del contract management. Y la idea es que todos los stakeholders, todas las personas que están involucradas, interesadas, afectadas por el proceso de contratación, por el contrato propiamente dicho, todas esas personas tienen que estar en una situación de haber sido escuchadas previamente. Y hay que no solamente escucharlas, sino que definitivamente trabajar para que finalmente ellas ganen. Tiene que ser una situación en la que todos ganen. En uno de nuestros webinars anteriores, en el anterior, precisamente en el mes de abril, habíamos hablado de justamente el value leakage. ¿Qué es el value leakage en inglés? Es la pérdida o fuga de valor. Y a esto nos referíamos, a que estamos perdiendo dinero, esto es algo descubierto, identificado por la IACCM, estamos perdiendo dinero por no habernos puesto a pensar en contratos. Estamos perdiendo dinero por no haber implementado un buen plan de gestión contractual. Y no lo dice solamente la asociación que yo represento, que es la IACCM, también lo dice el PMI. El PMI a nivel global ha encontrado que 2/3 de los proyectos fracasa, 2/3 de los proyectos fracasa por no haberse eh, implementado. Lo que dice el PMI es por no haberse pensado en contratos, es decir, fracasan los proyectos por no haberse pensado en contratos. Y lo que dice la IACCM de manera concordante es que las empresas en promedio pierden el 9,15% de sus ganancias anuales por no haberse seguido un buen plan de gestión de contratos, por no haberse implementado un contract management software, es decir, un software, una herramienta que de alguna manera nos ayude a hacer un seguimiento en tiempo real y que nos evalúe el contrato, el performance, el desenvolvimiento del contrato. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo para implementar una herramienta en nuestra oficina, en nuestra empresa, que nos mida el rendimiento de los contratos, si no nos ponemos de acuerdo o si no estamos conscientes de que es necesario crear capacitaciones para nuestro personal por ejemplo, la gente de Project Management tiene que de alguna manera conocer de contratos, bueno, todo esto va a redundar en perjuicio de la sanidad de nuestras relaciones contractuales, porque justamente si no hay desarrollo de habilidades contractuales y si no hay implementación de aplicaciones informáticas relacionadas con el tema, bueno, vamos a seguir perdiendo dinero. ¿Cuánto es ese dinero? Es el 9,15% de las ganancias anuales. Eso es lo que perdemos por no haber invertido en contract management. Eso es tremendo. Esto es más o menos lo mismo que decir que en promedio entre el 30 o el 35% de los contratos fracasan o no cumplen su objetivo. Cuando hablamos de fracaso de los contratos, no estamos hablando de un contrato que ha sido resuelto, no estamos hablando de resolución o de rescisión de contratos, o como se dice en inglés, termination of contract, es decir, extinción contractual. Estamos hablando de la posibilidad de un contrato que quizás ha sido cumplido, se termina, se cumple perfectamente, pero las partes se sienten insatisfechas porque al comienzo de esa relación tenían determinadas expectativas que no fueron cumplidas a su término. Entonces es como que hay una falta de satisfacción por parte de las partes, valga la redundancia, es decir, de los contratantes, hay una falta de satisfacción respecto de lo que ellos pensaban. Había una sobrevaloración o había una mala interpretación de lo que estaban esperando. Y entonces el 30 o el 35% de los contratos de una empresa fracasan. Estamos perdiendo dinero. Esto es un promedio, el 9,15, identificado por la IACCM, porque si vamos a
por ejemplo, a segmentar mercados, nos vamos a encontrar que en infraestructura, y muchos de ustedes trabajan en ingeniería y construcción o en oil and gas, el porcentaje de value leakage o de pérdida o fuga de valor es del 14,5%. Es decir, que estamos hablando de que se pierde mucho dinero. Bueno, de esto hablamos en el webinar anterior. Y dijimos que, bueno, esto se debe a, entre otras causas, entre otros motivos, a los 10 errores más comunes en contratación. Este fue un tema muy específico que tratamos en un webinar anterior. Y que si ustedes, por ejemplo, les interesa indagar y explayarse y conocer más, no solamente tienen la posibilidad de recurrir a la página de la IACCM, iaccm.com, o de asociarse a nuestra asociación, sino que también tienen la posibilidad de conocer este tema en nuestras clases del módulo Gestión de Contratos dentro del máster de Dirección de Proyectos de EALDE Business School. De esto lo tratamos en detalle, hasta incluso comentamos un par de casos de estudios donde traemos a la realidad y hacemos tangible que a veces las empresas, las grandes empresas, no solamente las empresas pequeñas en nuestros países latinoamericanos, sino las grandes empresas a veces cometen errores garrafales. Y esto implica fracaso contractual. Uno de los grandes errores es la falta de claridad en el alcance y objetivo. Después, obviamente, vamos a contar con errores como involucrar tardíamente al equipo contractual o no comprometer a los stakeholders, como decíamos anteriormente. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del Premio Nobel de Economía? El no comprometer a los stakeholders obviamente va a generar fracaso contractual. O cuando prolongamos indebidamente las negociaciones, o cuando nuestras cláusulas contractuales las asignamos y las focalizamos únicamente desde el punto de vista de los riesgos, es decir, lo único que me interesa es ser rígido, no aflojo, impongo mis condiciones porque soy la parte más fuerte y le transfiero todos los riesgos a la otra parte. Esa ausencia de flexibilidad, esos contratos difíciles de entender, esos contratos tan complicados redactados por abogados que no se entienden y que lo único que hacen es complicar la cosa para que vayamos a tribunales y discutamos en tribunales, porque como no interpretamos, tenemos que ir a pedirle a un juez que nos interprete qué es lo que quisimos poner los contratantes en un contrato. Entonces terminamos hablando de contratos difíciles de aplicar o de interpretar. Nuestra idea desde la IACCM es pensar en contratos simples, simplificar, facilitar las cosas, que sean contratos que estén preparados para el usuario y no para ir a tribunales. De nada vale decir, wow, tengo un contrato excelentísimo, lo he hecho revisar y redactar por el mejor despacho de abogados de Nueva York, estoy súper blindado y a la contraparte, a la otra parte del contrato, seguro que le gano el juicio. ¿De qué vale pensar eso? Pensar al inicio de una relación contractual, estoy súper cubierto, le voy a ganar el juicio. La idea es, vamos a ganar los dos, no que le voy a ganar el juicio. Bueno, todos estos son los 10 pitfalls, los 10 errores más comunes en contratación, una pobre transición al equipo de implementación, el uso limitado de la tecnología o la pobre implementación del post-award, es decir, trabajamos mucho en el en la etapa precontractual, pero no trabajamos en el post-contracto, es decir, luego de firmado el contrato. Estos 10 errores más comunes en contratación dan lugar a los 10 atributos para tener éxito, que es exactamente lo mismo. Esto fue muy gracioso porque en uno de los congresos de nuestra asociación nos pidieron que viéramos las cosas de manera más optimista y en vez de hablar de falta de claridad en el alcance de objetivos, dijeron, ¿por qué no son un poco más positivos? Y bueno, entonces dijimos que es lo mismo decir que la falta de claridad en el alcance de objetivos es un error que asegurar claridad en el alcance objetivo es un atributo para tener éxito en la contratación. Bueno, estos son los 10 atributos para tener éxito en la contratación. Esto lo vimos en un webinar anterior con la EALDE Business School y obviamente les reitero que si ustedes tienen la posibilidad de inscribirse en el máster de dirección de proyectos de nuestra escuela de negocios, van a tener más tiempo y disponibilidad y posibilidades de indagar y conocer sobre el tema. Bueno, estamos operando
en condiciones muy complicadas, y qué decirles hoy, en 2020. Ustedes habrán escuchado hablar, porque esto es algo muy propio del project management, esto es una terminología que se ha hablado mucho en el PMI y en todas las instancias académicas relacionadas con el project management, las condiciones de mercado BUCA. BUCA es la sigla en inglés que hace referencia a la V o B corta a la volatilidad, volatility. La U es uncertainty, es decir, la incertidumbre. La C es complexity, es decir, complejidad. Y la A es la ambigüedad, ambiguity. Es decir, que estamos viviendo desde hace años, esto se ha desarrollado, como decía recién, en unas condiciones de mercado completamente diferentes a las de hace 10 años. Estamos hablando de un mundo que cambia de manera permanente, que es incierto, es tan complejo y ambiguo que nos obliga a ponernos las pilas como para encontrar soluciones y encontrar eh, soluciones que son de alguna manera innovadoras, que sean de alguna manera creadoras de soluciones de problemas en la gestión de contratos de nuestro mundo actual muy diferentes a las de hace 10 años. Ni les cuento el mundo en que estamos viviendo a nivel contractual desde la irrupción del COVID-19 en nuestro mundo. Obviamente, si esto de Buca era complicado, imagínense en qué mundo estamos viviendo hoy por hoy desde el punto de vista contractual. Pero vamos a comparar estas dos situaciones, 1994-2015. Esto lo decimos porque eh, en el año 94 eh, había un 81% de los contratos que se negociaban y que se gestionaban o se revisaban eran contratos de compraventa de mercaderías. Es decir, que este tipo de contratos, los contratos de compraventa de mercaderías, son contratos de ejecución instantánea, inmediata. ¿Qué significa eso? Significa que uno compra una mercadería y la otra persona paga el precio y el contrato se cumplía de manera inmediata. No había una necesidad de generarse prestaciones que se permanecen en el tiempo abiertas. Simplemente el contrato nacía y moría de manera instantánea. Entonces, en esa oportunidad, el 81% de los contratos del año 94 eran los contratos que se negociaban y que se revisaban y se gestionaban. Bueno, y no había una necesidad en tal oportunidad de preparar una situación como para convivir con la otra parte. Convivir en el sentido de que le tengo que ver la cara al proveedor o a mi cliente según compre o venda. Le veía la cara cuando pagaba el precio, cuando recibía el bien adquirido y chau. Entonces, en esa oportunidad, en este tipo de contratos, en los años 94, 90 en general, bueno, existía una posibilidad de quizás embromar a la otra parte, abusar de mi posición dominante y decir, bueno, te vendo esto, soy el único que vendo este tipo de mercaderías aquí en el mercado y bueno, impongo mi situación dominante. Existía esa posibilidad. En el año 2015 en adelante se comienza a hablar de un 56% de contratos que se negocian en el mundo son contratos de servicios en general. ¿Qué significa esto? Los contratos de servicios ya no son contratos de ejecución inmediata, sino de ejecución continuada. Esto significa que le tengo que ver, como decíamos recién, la cara a la otra parte durante meses o quizás años. ¿Por qué? Porque las prestaciones son periódicas, continúan en el tiempo y hay una relación, no hay un contrato puntual, hay una relación. ¿Y esto qué significa? Que bueno, los contratos cambian, el entorno cambió. Entonces, así como en los años 90, quizás yo me podía abusar de mi posición o me abusaba de poner una cláusula media mal redactada como para que la otra parte no se dé cuenta, total, no le veo más. Bueno, ahora no puedo abusarme, no debería abusarme, no tendría sentido que adopte esta postura. Hay muchos que lo siguen haciendo, obviamente, ¿no? Pero no tendría sentido porque si tengo una relación que trasciende, que perdura en el tiempo y le tengo viendo la cara a este proveedor por meses o por años, bueno, vamos a de alguna manera terminar mal en esta relación. Entonces, en este mundo de volatilidad, en este mundo tan complicado, en este mundo tan incierto, complejo y ambiguo,
Lo que decimos en nuestra asociación, en la IACCM, es que hay que trabajar en dos puntos. Y estas son las claves, como dijimos al comienzo, para entender el contract management, que es el propósito del contrato y el rol del contract manager. Entonces vamos a sintetizar estos dos temas. El propósito del contrato es la clave número uno. El propósito del contrato, como dijimos en el webinar del mes de enero del 2020 aquí en la EALDE, según la doctrina, la tesis de la IACCM, es el siguiente. ¿Qué es el contrato? ¿Qué es el contrato? A ver si hay alguien que me puede escribir en el chat o utilicemos el chat. En el chat, ¿qué me define el contrato? ¿Qué sería el contrato? Alguien que se atreva a escribir qué es el contrato según la visión de ustedes. Cuando hablamos de contratos, ¿en qué pensamos? Eh, a ver si alguien se atreve o alguien levanta la mano y quiere participar. Quizás no le di suficiente tiempo como para que participen. Pero bueno, a ver si me responden en el chat. ¿Qué hablamos de contratos? ¿Qué es un contrato? Y ahora todo el mundo está capaz que googleando. Y si googlean en el Código Civil de su país, según estemos en México, en República Dominicana o en España o en Argentina, van a estar viendo la definición de contrato según sus respectivos eh, países. Acá me dice, bueno, muy bien, yo estaba esperando en el chat, pero me lo respondieron en preguntas, perfecto. Por ejemplo, me dice Sonia, bueno, varios contestaron. Eh, acuerdo de voluntades, dice Eric. Convenio de partes, dice Martínez. Bueno, dije el apellido, lo siento. Es el documento legal, dice Sonia. El documento legal que indica alcances, división de responsabilidades y especificaciones. Franklin me dice, son obligaciones recíprocas de las partes. Gabriel me dice, acuerdos consensuados. Carlos me dice, es una herramienta mediante la cual queda por escrito las condiciones financieras y técnicas de ambas partes para ejecutar un trabajo. Bueno, una muy buena definición, muy extensa. Robert me habla de un acuerdo que se hace entre dos partes donde están definidos los aspectos bien definidos. Bueno, muy bien, Rubén me habla de acuerdos entre ambas partes. Saulo me habla de acuerdo de voluntades desde México. Bueno, hay definiciones muy similares. Hay quien por ahí dijo que el audio no salía bien. Espero que esté saliendo bien y que todos me escuchen, porque estoy hablando correctamente. No sé si ha habido algún problema técnico por ahí. Bueno, pero todos de alguna manera me dieron una muy buena respuesta. Me hablaron del contrato como acuerdo de voluntades, pero en realidad lo que nosotros decimos es que el contrato no es un acuerdo de voluntades reflejado en un documento, porque si hablamos de documento estamos corriendo el riesgo de pensar en el arma legal, y ese no es el propósito que nosotros perseguimos, el contrato. Porque si hablamos de contrato como documento, estamos pensando en un contrato, un instrumento público-privado donde las dos partes firman y establecemos derechos y obligaciones de ambas partes. Y derechos y obligaciones significan que en caso de que una de las partes incumpla en sus prestaciones, la otra parte tiene la posibilidad de resarcirse aplicándole una sanción. Entonces ahí estamos hablando del contrato como arma legal. Y la idea no es tener el contrato en vista eh, como un arma legal, que la tenemos al solo efecto de estar preparados en caso de que la otra parte incumpla. La idea es considerar el contrato como un instrumento económico, como una herramienta que nos facilite la producción de resultados positivos, relaciones productivas, una herramienta que genere valor para ambas partes. Entonces, para eso necesitamos considerar el contrato como un instrumento económico y no como un arma legal. Bien, esa es la primera de las claves en gestión de contratos. Eso es lo primero que decimos desde IASCM, que el contrato no es un documento, sino una relación que genera valor. El punto final, dice una empresa, un miembro de la IASCM asociado a nuestra entidad, el punto final no es un contrato, el punto final es una relación que genere valor para las dos partes, porque si nos focalizamos solo en el contrato vamos a perder
de vista el punto final. Entonces, tenemos como primer punto que el contrato no es un documento, el contrato no debe ser visto como un arma legal, el contrato es una herramienta facilitadora de negocios que tiene por fin inmediato lograr relaciones contractuales exitosas. Esa es la idea, una relación contractual que trasciende, que perdura en el tiempo, en la que vamos a tener que verle la cara a la otra parte, al contratista, al proveedor, al cliente nuestro. Como le tengo que ver la cara por mucho tiempo, esperemos que sea una relación contractual exitosa y para eso debemos utilizar el contrato como una herramienta y no como un arma legal. Esta definición entonces de contrato nos lleva a definir al contract management y esta es la clave. ¿Qué es el contract management? Es una encuesta que hicimos en nuestro grupo de LinkedIn, en la AESCM, y preguntamos, y yo traduje al español, ¿y ustedes como contract managers qué es lo que hacen? Y una persona dijo, bueno, yo como contract manager lo que hago es solicitar la firma de un contrato, es decir, es el requirente, completo los requisitos, negocio, lo firmo el contrato y luego aseguro conformidad con los términos y condiciones, es decir, que haya compliance. Esto es lo que hago yo, dice esta persona, cuando hago contract management. Otra persona dijo, ¿qué es lo que hago yo cuando hago contract management? Aseguro que nuestro cliente obtenga valor desde el mismo momento de la firma del contrato y luego durante toda la fase, es decir, durante todo el ciclo de vida del contrato, para garantizar que el contrato sea redactado teniendo en mente, es decir, teniendo en cuenta lo que realmente queremos efectuar, para no confundirnos. Y entonces que haya una auditoría y un monitoreo de manera permanente. Y hay quien también ha dicho esta opinión, el número 3, que el contract management como disciplina es eh, un nuevo campo fundado en 3 pilares. En la administración del contrato propiamente dicho, es decir, todo lo que se refiere a la gestión formal del proceso del contrato y de las modificaciones al contrato, es decir, toda la parte formal de documentación contractual, toda la parte aburrida de administración propiamente dicho, pero también a la gestión de la relación, punto 2. ¿Qué significa esto? De que el contrato no tiene que ser visto como un documento que se archiva en una gestión documental o lo ponemos en un recipiente y lo escaneamos y lo ponemos en un repositorio. No, el contrato es una relación y hay que gestionarla y hay que de alguna manera tratar de solucionar problemas que se vayan suscitando con el transcurso del tiempo. Y en el punto 3 se hace referencia al otro componente, al otro pilar de la definición del contract management de esta opinión número 3, que es justamente la garantía de la prestación de servicio. ¿A qué se refiere esto? A que tenemos que cumplir con todas las prestaciones establecidas y solicitar a nuestro contract manager que trabaje para que el servicio sea ejecutado de acuerdo a las prestaciones asumidas. Bien, entonces tenemos por un lado el punto número 1 que es el rol o el propósito del contrato, ¿no? Esa es la primera clave, el propósito del contrato. Y por otro lado tenemos, como dijimos anteriormente, que considerar el rol del contract manager. Entonces acá viene una buena pregunta que también les voy a hacer a ustedes y ahora sí que me voy a ir a al chat, al panel de control en las preguntas. Respecto del rol del contract manager, ¿qué profesión ustedes creen o qué disciplina ustedes creen que tiene mayor vinculación con el mundo del contract management? Porque no hay un título contract management, no hay una profesión, no vamos a la universidad y nos recibimos, nos graduamos de gestores de contratos. Entonces es una nueva profesión y yo lo que les pregunto a ustedes es, ¿cuál de estas profesiones o disciplinas que están listadas aquí tienen mayor vinculación con la gestión de contratos? Finanzas y economía, ustedes pueden ir respondiendo en el panel en preguntas. Finanzas y economía, derecho, ingeniería, gestión de proyectos, compras, ventas, marketing, planificación estratégica, gestión de calidad, desarrollo de nuevos negocios. Bien, a ver, me dice César el derecho, Jorge derecho, Adam
gestión de proyectos, o Adán, gestión de proyectos, que me dice gestión de proyectos y derecho. Había visto que había unos puntos suspensivos. ¿Por qué gestión de proyectos y derecho, Adán? A ver si me puedes aclarar. José me dice, José me dice todas, y también si José puede escribir por qué todas, luego llegaré a leer. Líder me dice ingeniería, Ramón me dice ingeniería, Sonia me dice gestión de proyectos e ingeniería, Francisco también dice todas, todas dice Fernando. Bueno, ahí empezaron a decir todas. Rafael dice gestión de proyectos, Robert dice todas, mientras su competencia lo permita y su conocimiento lo permita. Fermín, derecho con nociones técnicas y económicas. Está muy bueno lo que dice Fermín. Fernando dice gestión de proyectos, Freddy dice desarrollo de nuevos negocios, eh, a ver si lo pronuncio bien, Exenhauer dice gestión de proyectos, derecho, Héctor, bueno, hay muchos, porque hay mucha gente que se ha anotado en este webinar. Saulo también dice derecho por el conocimiento más amplio en temas de derechos y obligaciones. Y es verdad lo que dice Saulo, es verdad de manera parcial. Pero me acuerdo ahora, por ejemplo, hay varias gente de México en el webinar. La última vez que estuve en México, llegué de mi vuelo de Buenos Aires, estaba súper cansado y me tomo un taxi en el aeropuerto y me iba a Santa Fe, muy arriba, así que tuve que pasar por el hotel en el Paseo de la Reforma y de ahí me fui a Santa Fe, que es un largo trecho. Y el taxista en Ciudad de México me dice, bueno, tenemos una hora, le digo, apúrese porque tengo que llegar a una conferencia. Y bueno, la conferencia podrá empezar, no importa, le digo, no puede empezar porque el que va a hablar del tema soy yo. ¿Usted es el conferencista? Sí. ¿A qué se dedica? Gestión de contratos, contract management. Otro abogado más, me dice el mexicano del taxi. Y tiene razón, es lo primero que uno dice, al igual que Saulo, derecho por el conocimiento más amplio en temas de derechos y obligaciones. Uno siempre piensa, en primer término, en el abogado. Pero Gabriel también habla de planificación estratégica. Adán responde e integra la pregunta anterior y dice, por el tema contractual y para poder visualizarlo como una herramienta, es necesaria la parte legal. Sin embargo, la gestión de proyectos nos ayudará a dar una plena visualización y alcance del mismo. Bueno, muy bien, Adán. Adán es a quien le pregunté por qué derecho y gestión de proyectos. Y bueno, Cristian habla de administrativo, Néstor dice dependiendo de la experiencia del sector. Eh, bueno, José le había pedido que ampliara y dice todas porque la variedad de situación que puedan aparecer en una relación de negocios es amplia. Bueno, y continúan diciendo gracias José por ampliar. Tanto Cecilia como Sonia como Ramón hablan de administración y compras o cualquier profesión con amplia visión de negocio o las ingenierías. Bueno, muchas gracias por dar la opinión. Estamos más o menos en la misma sintonía, estamos en sintonía, sin duda. Porque uno cuando empieza a leer dice, bueno, derecho, ingeniería, gestión de proyectos, y después empezó a surgir la necesidad de todas. Fíjense que hicimos una encuesta en la IACCM en Latinoamérica donde preguntamos, ¿Are you a qualified lawyer? ¿Qué significa? ¿Sos un abogado? Tú que estás haciendo contract management para tu empresa, que estás asociado a la IACCM, ¿eres licenciado en Derecho? Y solamente dijo sí el 26% de los contract managers asociados a la IACCM en Latinoamérica. Significa que hay una muy buena parte, casi el 74% restante, de profesiones que no son derecho, que están haciendo contract management en nuestros países de Latinoamérica. ¿Esto qué significa? Y bueno, significa que no debemos asimilar, por un lado, contrato al documento, clave número uno, si estamos hablando de las claves para entender el contract management. Así como no debemos asimilar, identificar contrato con documento, tampoco tenemos que identificar contract management a lo estrictamente jurídico. Es decir, que no estamos hablando de algo estrictamente legal. Esa es la respuesta que le tendría que haber dado al taxista en México, que me llevó a Santa Fe, en Ciudad de México. Decirle, no, señor taxista, la gestión de contratos no es legales o derecho contractual.
no es solo eso, porque hay parte de contratos. Yo me he encontrado en toda Latinoamérica con ingenieros de contratos que no tienen nada que ver con el derecho porque no estudiaron nunca abogacía y me han dicho, nosotros somos ingenieros de contrato y nos interesa conocer contract management porque tenemos que agregar a nuestra capacitación elementos esenciales de los contratos. No tengo por qué saberlos porque soy ingeniero, tal cual. Entonces estamos hablando de una combinación de múltiples disciplinas. Y justamente la multidisciplinariedad es una de las características del rol del contract manager. El plan de estudios del contract management en nuestros distintos módulos, por ejemplo, en EALDE, Business School, o también en todas las otras universidades donde la IACCM imparte clases, y también nuestro programa de capacitación online. Nosotros tenemos un programa online de capacitación y de certificación, así como lo tiene el PMI, nosotros lo tenemos para Contract Management. Y este plan de estudios que condensa o compila material de distintas áreas. Entonces estudiamos los aspectos financieros de los contratos desde el punto de vista económico, pero también estudiamos derecho, estudiamos algunos elementos esenciales sin tener que ser abogados, estudiamos elementos esenciales desde el punto de vista jurídico, legal, para entender el contrato como tal, pero también estudiamos gestión de proyectos y también incorporamos aspectos de marketing o gestión de calidad o planificación estratégica. Es decir, que es toda una sumatoria de disciplinas que terminan siendo compiladas y condensadas, integradas en un nuevo campo de conocimiento que es conocido con el nombre de Contract Management, que es un mundo nuevo multidisciplinario. Y lo ha dicho el CEO de Google, como vemos en esta placa, que ha dicho, en razón de la complejidad de las cosas que hacemos, necesitamos contar con recursos humanos que provengan de varias disciplinas y con diferentes antecedentes académicos. Entonces estamos hablando de, lo dice Google en términos genéricos, no está hablando de contract management. Él dice, estamos haciendo cosas complejas en el mundo buca, ¿se acuerdan? Bueno, atento a la complejidad, no nos tenemos que quedar con la mera asistencia jurídica contractual. Con un solo abogado, con un solo profesional que sea abogado, no podemos quedarnos. Necesitamos otras profesiones, necesitamos contar con recursos humanos que vengan de otras disciplinas, de las más variadas y con diferentes antecedentes académicos. Y es por eso que nosotros nos encontramos en nuestra asociación, en la IACCM, que estamos a punto de cumplir 70.000 miembros individuales a nivel global. Estamos presentes en todo el mundo. En estas 70.000 miembros encontramos gente de compras, hay muchísima gente de supply chain, de procurement, pero también hay de ventas o de marketing, legales, finanzas, operaciones, mucha gente de project management. ¿Qué significa todo esto? Significa que estamos hablando de una nueva disciplina o un nuevo campo multidisciplinario. Y por eso decimos que es una combinación de múltiples disciplinas, donde encontramos profesionales que están haciendo contract management quizás desde una profesión, derecho, o desde otra, ingeniería. O un grupo, un área que es contract management, un departamento, que es el departamento de contract management, que justamente cuenta con profesionales de distintas profesiones. Yo he visto, por ejemplo, algunas empresas con Head of Contract Management, que son contadores públicos o licenciados en administración de empresas, que son jefes a su vez de abogados. O también he visto en otras empresas Head of Contract Management que vienen de la ingeniería y que tienen, obviamente, en sus respectivos equipos abogados, licenciados en administración o finanzas o licenciados en economía. La importante, eh, el tema clave aquí es pensar en un equipo interdisciplinario. Necesitamos contar con equipos interdisciplinarios con diferentes campos y todos ellos combinados terminan de alguna manera generando contract management. Bueno, esta era una de las claves que queríamos mencionar, la del rol del contract manager. Y antes que nada,
ustedes acá están viendo qué negociamos más y qué deberíamos negociar. Y les voy a quitar la placa porque es una pregunta que les voy a hacer a ustedes a continuación. Espero que no la hayan leído o le hayan sacado una foto. Y si no, no importa. Les di una ayudita como anticipo. Les quiero hacer dos comentarios. ¿Qué pasa con el contract management en Latinoamérica? Y también en España, porque España, Italia, Portugal y Francia están en una situación de igualdad, de paridad con nosotros en Latinoamérica. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que con la salvedad de empresas multinacionales que tienen subsidiarias en nuestros países de Latinoamérica, o con la salvedad de determinadas empresas que son multilatinas, así le decimos en Argentina, pero multilatinas, por ejemplo, son las grandes empresas regionales, muchas de ellas mexicanas y brasileñas, que son multilatinas porque son de Latinoamérica, se expanden por toda la región y cuentan con las mismas características que las multinacionales, ¿no? Hay muchas empresas de tal estructura regional. Bueno, con la salvedad de estas dos, de las multinacionales o de las multilatinas, y con la salvedad de también aquellas otras empresas que por condición de empresas vinculadas a una determinada industria, como por ejemplo la de ingeniería y construcción o infraestructura, o también oil and gas, que han tenido que salir al mundo. Hay muchas empresas españolas de infraestructura, de ingeniería y construcción, muchos grupos españoles que han salido al mundo y están presentes en toda Latinoamérica. Bueno, por su exposición global debido a la industria en la que se encuentran, bueno, cuentan estas empresas con una función que se llama función centralizada de contract management. Pero con la salvedad de todas estas organizaciones, el resto, en realidad, no, no cuentan. Nuestras empresas locales en Latinoamérica no tienen roles específicos de contract manager. No hay en Argentina, en México, en Ecuador, en Colombia, empresas locales con roles de contract managers. Obviamente, las salvedades hechas anteriormente. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Pasa que finalmente la función cae bajo la competencia de otras áreas y puede ser ventas, puede ser operaciones, a veces puede ser finanzas, puede ser legales muchas veces, pero en Latinoamérica, y esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta, en Latinoamérica muchas veces cae bajo project management. Por lo tanto, es importante que veamos entonces aquí el gran vínculo y conexión entre project management y contract management, especialmente en Latinoamérica, porque en función de el cortoplacismo que rige en nuestra región, debido a la inestabilidad de nuestras economías, debido a la inestabilidad de nuestras también cuestiones políticas, etcétera, etcétera, por distintos motivos, en nuestra región hay un cortoplacismo que nos determina que llevemos justamente dentro del project management a adquirir esta nueva función que es el contract management. Por lo tanto, muchísimas empresas de Latinoamérica tienen project managers haciendo contract management. Esta es la situación en Latinoamérica. Bien, y nos quedan unos 10 minutos finales aproximadamente, o 12 minutos finales, 5 de los cuales los voy a dedicar a preguntas y respuestas, pero a continuación vamos a otra pregunta. La pregunta es, y me van a empezar a escribir ustedes en el panel de preguntas. ¿Qué cláusulas negocian ustedes más? ¿Cuáles son las cláusulas que más se negocian, las que más se discuten en su empresa, sin decir el nombre de la empresa, o que sepan ustedes que se negocian más? Entonces, esa es la pregunta y al panel para escuchar eh, opiniones de ustedes. Mientras tanto, hay una opinión de Héctor que se las voy a leer como anticipo. Héctor y Roberto, o Robert, mejor dicho, han considerado o se han expresado sobre el rol del contract manager. Ahora los vamos a comentar, pero los voy a comentar como para darle tiempo a ustedes, como para que escriban en este panel de control de GoToWebinar cuáles son las cláusulas que más se negocian, las más discutidas, las que más problemas han generado, especialmente en nuestros países.
en nuestros países. Mientras tanto, les leo que Robert ha dicho: considero que es un rol que está subvalorado y los presidentes, llámese CEO o CTO, no consideran que aportan valor, delegan en supervisión o gerentes. Está muy bueno, Robert, lo que me decís, está muy bueno, me gustaría tomar contacto directo, escribime un email si puedes o agregame por LinkedIn, porque lo que me decís es justamente lo que yo digo. Es un rol que a veces desde alta dirección no es considerado ampliamente. Obviamente la cosa ha cambiado y la alta dirección en el curso de los últimos 6 o 7 años, en términos globales y también en nuestra región, empieza a abrirse y darle bolilla, empieza a hacerle caso a nuestra función de contract management. Lo importante es tener a un sponsor, a nuestra alta dirección, diciendo: esto es importante, aquí tenemos que poner el ojo porque si se nos escapa este punto vamos a perder dinero. Lo que pasa es que a veces la alta dirección no sabe que su empresa pierde el 9,15%, ese value leakage del que hablamos anteriormente. Entonces, al no saberlo, cree que no es importante y dice: esto es legales, que se ocupen los abogados. Y en realidad no es un tema de legales, es un tema que va más allá de lo jurídico, de lo estrictamente legal, como dijimos. Entonces, es importante el aporte de Robert porque es importantísimo y relevante el sponsorship, es decir, que haya un patrocinio de la alta dirección. Así que gracias, Robert, por tu participación y también agradezco a Héctor que dice: en Latinoamérica no hay un rol específico o con competencia en el tema, por eso es que se trata de darle en la cabeza al proveedor y no un gana-gana. Exacto, es verdad lo que dice Héctor. Bueno, y ahora lo vamos a ver a continuación. Bueno, vamos a ver qué han dicho muchos de ustedes. Eh, ¿Cuáles son las cláusulas que más se negocian? Y por ejemplo, Guillermo habla de propiedad de los activos, términos y condiciones de pago. Fermín ha dicho las obligaciones. Eh, Antonio, se negocian más los pagos de trabajos realizados. Fernando, garantías y penalizaciones. Bien, Fernando, ¿eh? Bueno, bien todos. Ramón, tiempos de ejecución, penalidades por incumplimiento, sobrecostos. Muy bien. César, cláusulas de confidencialidad. Es verdad. Luego, el nombre que me cuesta pronunciar, mil perdones. Además, tengo un problema en mi laptop y no me deja leer bien y es, bueno, te voy a llamar por el apellido, Vargas, porque tengo una parte de mi laptop que no me deja leer bien el panel de control. Entonces a Vargas le digo: muchísimas gracias por participar nuevamente. Aumento anual de tarifas por efectos del IPC. No sé de dónde eres. IPC le dicen en España, no sé si en algún otro país es incremento del precio del consumidor. No sé si en algún otro país de Latinoamérica también le dicen IPC. Aquí en Argentina no. Gabriel, en el caso de Venezuela, lo más recurrente es el mantenimiento de las tarifas debido a la inestabilidad financiera, así como los incumplimientos derivados de la situación. Gracias, Gabriel. Bien, luego Francisco me habla de las responsabilidades y obligaciones de los involucrados del trabajo o servicios a realizar. Fernando habla del alcance del contrato. Bueno, justamente es un tema que va a dar que hablar. Gabriel vuelve a hablar de, evidentemente, el anterior se extiende a todas las partidas que conforman el contrato. José, teniendo en cuenta las experiencias con la empresa, no la voy a mencionar, a la que él mencionó, las cláusulas más controvertidas son relativas al alcance de los proyectos. Bueno, hay muchas respuestas, como por ejemplo indemnizaciones, cláusulas de términos. Estefania y Cecilia. Roberto habla nuevamente de cláusulas de carácter técnico. Eh, Luego, ¿quién más? Eh, Trabajos adicionales que se reconocen como adicionales. Lo que más cuesta es concretar un trabajo, es interpretar las negociaciones. Rafael habla de plazos y formas de pago, cláusulas de premio, alcance y desarrollo de proyectos, cumplimiento de prestaciones. Colombia, perdóname por favor, pero escribime tu nombre aparte porque no lo puedo leer bien. Lo voy a leer aquí. Eisenhower. Es un nombre muy diferente, muy Eisenhower. Ahí está, ahí lo veo bien. Eisenhower. Me gusta tu nombre. Bien propio de Colombia. De nombres así originales y poco comunes. Muy buen nombre. Hay que felicitar a tus padres, no te voy a felicitar a vos. En Colombia también tenemos IPC. No sabía, acabo de, de enterarme. Se llama índice de precios al consumidor. El IPC en España es incremento de precios al consumidor.
directamente la I es incremento. Ajuste de costos, Antonio Exenhauer me tipea su nombre. Y finalmente hay alguien que es Ildefonso, Vladimir Ildefonso, en proyectos de construcción son las indefiniciones de alcance. Qué bueno eso, porque justamente lo vamos a mencionar a continuación. Bueno, muy bien. Eh, ¿Qué decimos a todo esto? Bueno, vamos a ver en este minuto final. ¿Qué dice la IECCM? Esta es una encuesta que nosotros hacemos todos los años, año a año, año tras año, les preguntamos a nuestros asociados, ¿qué negocian más? ¿Qué deberíamos negociar más? Entonces, en la columna de la izquierda son las respuestas a la primera pregunta, ¿qué negociamos más? Y estas son las preguntas, las respuestas a la primera pregunta, las cláusulas negociadas con mayor frecuencia, límites de responsabilidad, indemnizaciones, daños y perjuicios, precio y ajuste en el precio, pago, penalidades, es decir, muchas de las que han sido mencionadas por ustedes con anterioridad. Por ejemplo, Cecilia sigue hablando de términos de adendas y sobrecostos, y desde República Dominicana Ramón también dice, bueno, que también aplicamos índice de precios al consumidor. Bueno, muy bien, en Argentina tratamos de directamente no hablar porque cada vez que hablamos de precios al consumidor es inflación, así que tratamos de olvidarnos del IPC acá. Bueno, entonces volviendo al tema, la placa de la izquierda, la columna de la izquierda nos muestra las cláusulas que más se negocian en el año, límites de responsabilidad, indemnización de daños y perjuicios, penalidades, mientras que luego preguntamos al resto, a nuestros miembros, bueno, esto es lo que ustedes ya han negociado con mayor frecuencia, pero ¿cuáles creen ustedes que son las que deberíamos negociar más? Es decir, ¿cuáles son las más importantes? Y ahí responden alcance de objetivos, responsabilidad de las partes, los acuerdos de servicios y garantías, son los llamados SLA, los Service Level Agreements, el desempeño del contrato, es decir, el medir el desempeño del contrato. Ustedes recientemente me hablaron del alcance, uno de ustedes habló del alcance y otro mencionó en proyectos de construcción, era Vladimir, lo más común acá es el tema de la indefinición de los requerimientos, que es una consecuencia de la falta de claridad en el alcance. Pero fíjense la gran diferencia entre la cláusula de la izquierda, la columna de la izquierda y la columna de la derecha. La columna de la izquierda hace referencia a indemnización de daños y perjuicios, penalidades, ajuste en el precio, pagos, límite de responsabilidad, versus la de la derecha, alcance de objetivos, responsabilidad de las partes. Bueno, esto nos dice algo. En España y Latinoamérica, justamente las 5 más negociadas son límites de responsabilidad, garantías, extinción de contratos, desempeño y daños y perjuicios. ¿Cuál es la lectura, el mensaje que nos deja este estudio de nuestra asociación? La conclusión es que perdemos mucho tiempo justamente en la negociación de asignación de riesgos, en esas cláusulas relativas a la culpa, de índole financiera y sancionatoria. Es decir, perdemos tiempo poniendo foco en construir, en redactar un contrato que nos proteja en caso de que las cosas salgan mal. Pero en realidad lo que tendríamos que hacer es poner foco en construir un contrato que nos garantice que las cosas salgan bien y que, como dijimos anteriormente, agregue valor para las dos partes de un contrato de manera permanente en el marco de una relación y no de un contrato puntual. Y este es el win-win de nuestros días. Este es el postulado de la IACCM y con esto voy a concluir esta exposición teórica. Este es el postulado o la tesis de la IACCM. El verdadero win-win de nuestros días. Ustedes saben que el acuerdo de beneficio mutuo, el ganar-ganar, es un tema que salió a la luz a través de los autores del libro Sí de Acuerdo, Getting to Yes, Uri y Roger Uri eh, y, y otro coautor que en este momento no tengo presente, del año 1981-1982. Bueno, en esa oportunidad estos autores hablaban del win-win de los años 80. Acuérdense que en los años 80 o 90 estábamos hablando de contratos que eran de ejecución instantánea. El win-win de nuestros días es el beneficio, valor, ganar-ganar, que implica que ambas partes generen valor de manera permanente en el marco de una relación y no de un contrato puntual. Y eso lo logramos
pensando más en las cláusulas de la derecha que de la izquierda. No significa que nos tenemos que olvidar de daños y perjuicios, no significa que nos tenemos que olvidar de los abogados, no significa nada de eso. Significa de algún modo que tenemos que encontrar un equilibrio entre ambas, entre ambos. Entonces estamos hablando de compliance versus resultados, estamos hablando de conclusiones que significa que estamos orientando nuestro foco hacia otra dirección, que estamos tratando de esforzarnos en tener una mejor gestión del desempeño de los contratos, en una atmósfera de colaboración, en una atmósfera que implique justamente mejores resultados concentrándonos en las cláusulas contractuales más importantes. Esto significa que nuestros abogados, todas estas placas y diapositivas las van a tener ustedes a través de la EALDE y a través de la grabación de este webinar. Todo esto significa que el abogado de nuestros días, ese profesional que antes era el que manejaba todo y ahora maneja solo una parte, tiene que de alguna manera redactar contratos que apunten a soluciones creativas, y pensar en contratos que sean entendibles, no ir con un contrato que esté robusto y bien blindado para ganar en tribunales, sino un contrato que sea fácil de entender, con base en una definición de alcance y objetivos. ¿Qué significa esto? Pensar, como nos dijo Vladimir, en, si estamos trabajando en construcción, en redactar bien las especificaciones técnicas, porque si no vamos a tener una falta de claridad en el alcance, que es la principal causa de disrupción de nuestros contratos. Todo esto se ve con mayor claridad y tiempo en nuestro módulo de EALDE Business School, como les dije anteriormente, y obviamente con muchísima mayor profundidad en el programa de capacitación y de certificación que imparte la IACCM de manera online. Recomendaciones entonces, dedicarle más tiempo a la definición de alcance de objetivos, asegurar que los requisitos estén alineados a ese alcance, establecer un contrato win-win, es decir, un contrato de beneficio mutuo, y finalmente pensar que el contrato tiene que ser una relación y no un tema puntual, un documento. Hay que utilizar los contratos para establecer relaciones contractuales exitosas. Bien, este es el momento de preguntas. Tenemos casi ya estamos fuera de tiempo, pero me voy a quedar unos minutos más como para no solamente dejarles mis datos de contacto nuevamente, acá tienen mi email y ahí tienen mi perfil de LinkedIn para aquellos que todavía no me han agregado. Nos podemos conectar vía redes sociales y en ese LinkedIn ustedes van a ver obviamente muchísima información y contenido y además networking con nuestras distintos profesionales del mundo del contract management. Entonces este es el momento como para que ustedes hagan consultas y yo voy a ir a partir de la última intervención de Ramón de República Dominicana. Eh, por ejemplo, Ramón también ha hablado de la costumbre de cubrirnos de manera individual, aleja la posibilidad de ganar. Tal cual, Ramón, esa es la idea. Bueno, José pregunta, ¿cómo podríamos evaluar cuál es el plazo de tiempo adecuado para construir y negociar un contrato? Bueno, obviamente hay métricas, hay KPIs que se van a determinar en función de un diagnóstico que se hacen, nosotros los hacemos y lo hacemos en función del conocimiento previo de la empresa. No se puede determinar para todas las empresas la misma respuesta, pero hay una manera de establecer con KPIs y con un diagnóstico previo según la industria y según el grado de controversias que existan en cada organización. Adán dice que considera que los contratos son una herramienta que nos ayudan a prevenir cualquier tipo de riesgo que pueda conllevar, pero es un excelente mecanismo para poder garantizar. Bueno, es una herramienta que nos permita prevenir cualquier tipo de riesgo. Está muy bien, Adán. Adán, le estás diciendo lo que dice la IACCM. El contrato tiene que ser visto no como un arma legal, sino como una herramienta económica que nos ayude a qué? A prevenir riesgos, a ayudarnos a asignar riesgos de manera conjunta, porque la idea, decimos en la IACCM, es que no esté yo imponiendo mis condiciones y te asigne a vos, a la otra parte, todos los riesgos, sino que tratemos de entre los dos cubrir nuestros riesgos. Y yo prevengo tus riesgos y vos prevenís los míos. Y salimos ganando los dos. Y terminamos ganando realmente los dos. Les aseguro que esto lo hacen
varias empresas, muchas empresas asociadas a la ICCM y muchas grandes. He visto a Microsoft y a Apple en ese sentido trabajando. Robert pregunta si existe algún modelo de contrato que considere todas las herramientas conversadas en tal excelente charla. Todas las herramientas. Si hay un modelo de contrato, sí, 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 nosotros tenemos modelos de contratos, templates, en nuestra asociación. Nosotros lo que hacemos es darle servicios a nuestros miembros y damos una membresía. Y como parte de esa membresía hay acceso a una plantilla de contratos que ya sabemos que están probados como que no van a generar problemas a la otra parte. Y eso lo hacemos en nuestra asociación. Tenemos un listado de principios contractuales, un listado de estándares contractuales y luego eh, distintos templates según las distintas industrias de contratos. Ramón pregunta si se requiere afiliación previa. Sí, sí, hay que ser previo para poder certificarse, hay que ser miembro para poder certificarse, pero forma parte de la misma mecánica, de la misma metodología, es parecido al PMI. En todo caso, si quieres, Ramón, me escribes un email o conectamos. ¿Cuántos tipos de contrato? Dice Vladimir, ¿y cómo elegir el tipo de contrato a utilizar? Bueno, depende de qué tipo de contratación estés hablando. No sé cuántos tipos de contrato. ¿Cuántos tipos de contrato tiene la base de datos? No, no era Vladimir el que me preguntó la anterior. ¿Cuántos tipos de contrato y cómo elegir el tipo de contrato? Me imagino que Vladimir pregunta, ¿cómo hacemos como para elegir al mejor o a la modalidad contractual más adecuada? Bueno, eso es una respuesta que te va a dar el Departamento Legal Interno, pero nosotros lo que hacemos desde la ICCM es asesorar al Contract Manager para que quien pide el contrato relacione bien las verdaderas expectativas, que es lo que se pretende de un contrato, para que finalmente el abogado elija el mejor tipo o modalidad contractual. Fermín pregunta, ¿qué conocimientos pueden adquirir aquellos interesados en las áreas de Contract Manager desde el punto de vista técnico? Bueno, desde el punto de vista técnico, los ingenieros pueden de alguna manera conocer todo lo que no ha estudiado el ingeniero, como por ejemplo eh, aspectos financieros y jurídicos del contrato, pero no, sin llegar a aburrirnos con temas de abogados. Es decir, que de acuerdo a qué profesión es tu profesión de origen, vas a estar encontrando mayor información y capacitarte en lo que no tengas talento previo. Gabriel dice que el abogado es el facilitador que establece el marco formal de relación, pero la responsabilidad de calidad de la redacción debe ser la responsabilidad del dueño del proyecto. Totalmente de acuerdo, muy de acuerdo. Hemos escrito mucho sobre ello. Joan pregunta, ¿cómo podríamos detallar la cláusula de uso de reserva de contingencia en un contrato? Bueno, esto es una pregunta muy concreta y no hay mucho tiempo porque ya estamos a las I6. Y finalmente, agradecimientos y pregunta final, ¿los modelos de contrato están alineados con criterios internacionales? Pregunta Ramón. Sí, 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 son globales, no son locales, no son modelos para aplicar en Colombia o en Argentina. Son globalmente, porque la idea es modelos redactados con buenas prácticas de contratación globales. Bien, y con eso ha terminado el listado de preguntas. He estado de alguna manera tratando de llegar a buen puerto en el tiempo que se me ha asignado. Nuevamente les agradezco esta participación y espero encontrarlos en la próxima convocatoria del programa Máster de Dirección de Proyectos de EALDE Business School. Muchísimas gracias nuevamente a todos por participar y a sus órdenes. Gracias Ángel, gracias EALDE. Buenas tardes y nos vemos pronto.